Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 8. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Esta carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo es una carta sumamente conmovedora por las circunstancias en que el apóstol Pablo estaba cuando escribió esta carta, que vamos a ir mirando en unos momentos más. Pero cuando estaba yo leyendo estos versículos que acabamos de leer, no pude yo evitar pensar en algunas cosas personales que me trajo a la memoria algunas palabras que pude leer aquí, y que me quiero tomar la libertad de compartir con ustedes una anécdota en la cual yo meditaba cuando leía esta escritura, una anécdota personal relacionada con mi padre. La mayoría de ustedes o algunos de ustedes conocieron a mi padre. Él todavía alcanzó a congregarse aquí con nosotros. Cuando llegamos a este lugar todavía alcanzó a congregarse algunos meses, algún año más o menos. Y después enfermó y pasó a la presencia del Señor a la edad de 93 años. Pero 10 años antes de que él partiera con el Señor, yo recuerdo que él tuvo una enfermedad muy drástica, podemos llamar una enfermedad grave. Yo me acuerdo que andaba con él, por lo regular andábamos mucho tiempo juntos. Yo trabajo aquí en la ciudad de Mexicali y constantemente iba con él a la ciudad de Brole, donde tenía su negocio de tapicería. Y cuando andaba con él en el carro, yo me empecé a dar cuenta que cuando pasábamos por un brinco o un bachecito, que casi no hay aquí, ¿no?, en Mexicali, recuerdo que él exclamaba un quejido de dolor. Mi padre no era muy quejumbroso, no se andaba quejando prácticamente por nada, a menos de que fuera algo que verdaderamente le estuviera causando daño. Y recuerdo que se empezó a quejar, empezó a adelgazar, lo llevamos con el médico y lo único que le diagnosticaban a él era una infección en su intestino, pero el asunto es que no mejoraba él. Entonces mis hermanas decidieron llevárselo a la ciudad de Azusa, California, para hacerle estudios más profundos. Entonces ahí se dieron cuenta que la parte que tenemos aquí, que une la cadera con la espina dorsal, no recuerdo cómo se llama esa parte del cuerpo, de los huesos, prácticamente la tenía él ya deshecha, a punto prácticamente de colapsar. Entonces muy a tiempo fue que él fue a hacerse sus exámenes allá. Pero el punto es de que pues nosotros nos quedamos aquí, parte de la familia que vivimos aquí en Mexicali, y él se internó para tener un proceso de operación, lo iban a operar. Mi papá tenía alrededor de unos 80 y tantos años de edad en aquel tiempo, un hombre ya mayor, y la operación iba a ser algo pesadito, una operación de las que nosotros llamamos una cirugía mayor. Entonces llegó el día de la operación. Después, con el tiempo, mi papá me platicó que cuando le estaban haciendo los exámenes y todo eso, y que todavía no sabían lo que él tenía, pues lo traían en la camilla para arriba y para abajo, ¿no? Y obviamente pasaban por
por algún brinco y no tenían mucho cuidado, y entonces él me decía a mí que sentía un dolor indescriptible. O sea, fue para él un momento difícil, una situación difícil para él. Obviamente mi padre de 80 y tantos años, seguramente que él pensó en la posibilidad de la muerte. Lo mismo que nosotros también, por la edad de él y por la cierta gravedad de la condición en la que él se encontraba. El punto es que lo operaron a él y nosotros estábamos al pendiente aquí en Mexicali. Después recibimos una llamada y nos dijeron que gracias a Dios todo había salido bien. Recuerdo que estaba yo con mi hermano Fernando y pues nos abrazamos porque estábamos tensos pues pensando en lo que pudiera pasar con mi padre. Entonces pasaron algunos días y cuando tuvimos la oportunidad nosotros fuimos a la ciudad de Azusa, cerca de Los Ángeles. Entonces yo recuerdo, y este es el punto que a mí se me quedó grabado en mi mente y que creo yo que es de los recuerdos que tengo presente en mi mente más que cualquier otro recuerdo que pueda tener con mi padre desde que era un pequeño, uso de razón, hasta que él partió con el Señor. Esta situación se me quedó grabada mucho en mi mente, porque mi padre no era una persona muy expresiva en cuanto a que estuviera manifestando, ¿verdad?, su amor hacia nosotros de una manera muy expresiva, con palabras o con abrazos. Yo sabía que mi papá nos amaba, yo sabía que mi papá me amaba a mí, pero no estaba yo acostumbrado a manifestaciones de parte de él. Entonces yo recuerdo que iba con mis hermanas y no recuerdo quién más iba en esa ocasión, pero entramos varios por la puerta donde él estaba hospitalizado después de la cirugía. Ya tenía algunas semanas que no miraba a mi padre. Entonces lo primero que miré hacia el fondo pues fue la cama donde él estaba. Entonces él volteó y miró al grupo de personas que íbamos entrando ahí. Pero yo lo que observé de mi padre es que fijó sus ojos en mí. Y íbamos varios de sus hijos, sus hijas y un servidor. Entonces yo recuerdo que fijó su mirada en mí, abrió los ojos con una ansiedad. Recuerdo perfectamente que se movió un poco en su cama. Entonces yo un poquito desconcertado porque no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones con mi padre, y mientras nos fuimos acercando yo miré la ansiedad de mi padre por estirar sus manos y poderme tocar a mí. Entonces cuando estuve cerca de él, mi padre, que no me quitaba la mirada de mi persona, yo recuerdo que sus ojos se humedecieron. Yo raras veces había visto llorar a mi padre, y por situaciones bien dramáticas, por muertes de seres queridos, aún de sus propios hijos. Y recuerdo que en esa ocasión miré yo sus ojos a punto de las lágrimas, del llanto. Pero lo que se me quedó grabado más a mí fue las palabras que me dijo, y me dijo: tenía muchas ganas de verte, hijo. Y obviamente estas palabras tal vez para muchos de ustedes sean situaciones normales, ¿verdad?, o cotidianas en su relación con sus padres, pero en el caso de mi padre, por la relación que llevábamos en cuanto a él, que no era muy expresivo con sus palabras ni con sus actos, fue algo que me dejó a mí marcado. Entonces yo pude ver y pude comprobar que verdaderamente lo que mi padre sentía por mí. Pero algo que pude meditar también es que mi padre probablemente se dio cuenta, más comprobó en medio de la situación que se encontraba debatiéndose probablemente entre la vida y la muerte, lo que él sentía por mí, y todo lo que él ha de haber meditado en todos sus hijos, pero específicamente, la verdad, no sé por qué, soy el menor de sus hijos varones, me tuvo en su vejez. Tal vez a cada uno de nosotros sentía alguna situación diferente de amor, pero yo pude ver que mi padre sentía algo especial por mí. ¿Y por qué yo medité en esta anécdota que tengo grabada en mi corazón al leer estas palabras de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo? Porque le repito, es una carta profundamente conmovedora.
No es una carta igual a las demás, es palabra de Dios, obviamente, pero es una carta diferente por la carga emocional que contiene. Es la última carta del apóstol Pablo que él escribió en su largo ministerio sirviendo al Señor Jesucristo. Para él no era ninguna novedad escribir dentro de la prisión. El domingo pasado nos compartía nuestro hermano Alejandro la carta del apóstol Pablo a los filipenses dentro de una prisión también de Roma, pero una circunstancia diferente completamente, aunque tenía la incertidumbre si podía salir. De hecho, pedía oración al apóstol Pablo: oren por mí para que Dios me conceda salir de esta prisión y seguir sirviendo al Señor. Pero si no sucede eso, él decía: yo igual, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, aquí en esta carta el apóstol Pablo, sobre el apóstol Pablo pesaba ya una sentencia de muerte. Él sabía definitivamente que iba a morir. Literalmente él sabía que estaba viviendo sus últimos días. En el capítulo 4 de aquí, de esta misma carta, en el verso 6 al 8, escribe estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, en medio de estas circunstancias del apóstol Pablo, un hombre que no temía la muerte, un hombre que sabía que su vida le pertenecía al Señor, que al momento de morir, de cerrar sus ojos en este mundo, él sabía que los iba a abrir en la presencia del Señor. Sin embargo, como seres humanos, todos nosotros, si podemos imaginarnos, si pudiéramos imaginarnos nosotros en la misma situación o en alguna situación parecida en la que se encontraba el apóstol Pablo, obviamente se iban a avivar ciertas imágenes en nuestra mente, ciertas personas iban a venir a nuestra mente, ciertos pendientes que tiene uno en la vida y que quisiera uno dejar arreglados. Y para el apóstol Pablo, quien se venía a su mente, que obviamente es el propósito de la carta que está escribiendo aquí, que se viene a su mente su discípulo Timoteo. ¿Cuántos discípulos no tuvo el apóstol Pablo y que se mencionan a lo largo de todas las cartas que él escribió? Sin embargo, aquí, en esta carta, al final también en el capítulo 4, en el versículo 10, él escribe y dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Y le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y en el verso 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces este hombre que estuvo rodeado de muchos servidores, colaboradores que colaboraron con él para la obra del evangelio, algunos no estaban ahí porque estaban sirviendo al Señor, porque estaban en el ministerio, porque estaban recorriendo ciudades, recorriendo pueblos, visitando a las iglesias, pero muchos de ellos literalmente lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Entonces, en esas circunstancias, él se acuerda de Timoteo, su discípulo Timoteo, y le escribe esta carta conmovedora, y habla de la profunda relación que él tenía con este varón, con este joven. En la primera carta que escribió el apóstol Pablo, en unas circunstancias completamente diferentes, en el capítulo 1, en los primeros versículos, en la introducción, miremos cómo se dirige el apóstol Pablo a este varón. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, en estas palabras podemos mirar esa cercanía y esa
comunión que había entre estos dos hombres. Pero cuando miramos la misma sección de la carta, pero de la segunda carta, en las circunstancias en que se encontraba el apóstol Pablo, y le dirige estas palabras a esta misma persona, y le dice, empieza escribiendo Pablo y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces estas palabras nos dicen mucho, hermanos, cuando menciona amado hijo. Ya no le dice es mi verdadero hijo en la fe. Había una relación como de un padre hacia un hijo. Había una comunión íntima, verdaderamente, aunque no tenían una relación filial como tal, como padres e hijos biológicos, pero en su caminar como cristianos habían desarrollado esa tremenda relación que el apóstol Pablo, un hombre anciano, Timoteo, a quien conocía desde su muy temprana edad, lo miraba como su propio hijo. Pero en estas circunstancias el apóstol Pablo abre su corazón y con esa carga emotiva le dice: mi amado hijo. Algo que podemos mirar en esta carta al leer estos capítulos de esta breve carta del apóstol Pablo a Timoteo, es que hay una preocupación muy fuerte y muy tremenda de este hombre, que por cierto no es una preocupación por sí mismo. No era una preocupación: voy a morir, Timoteo, ayúdame en ciertas circunstancias, ve a visitar a tal o cual personas para ver si puedo librar la muerte. Cuando nosotros leemos detenidamente, miramos que hay una preocupación del apóstol Pablo. Primeramente, podemos mirar aquí en los capítulos de esta carta una preocupación por la obra del ministerio. Estaba el apóstol Pablo envuelto en la obra del ministerio, estaba preso por predicar la palabra de Dios. Sin duda que había muchas cosas todavía que él no había concluido aún, aunque dice en el capítulo 4 que leímos hace unos momentos, que él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque él sabía que sus días habían concluido. Sin embargo, él sabía que la obra de Dios le quedaba todavía mucho camino por recorrer, y había una preocupación por la obra del Señor. Pero había una preocupación también por este joven, por este varón, Timoteo, como ministro del Señor. Había una preocupación por aquel hombre que el apóstol Pablo sabía que iba a ser quien iba a continuar las obras que el apóstol Pablo estaba dejando, vamos a decir, de alguna manera inacabadas, y que Timoteo iba a ser quien iba a continuar con la obra del Señor. Pero está por más decir, conforme a lo que hemos dicho, hermanos, que era una preocupación fría por algo, por una cuestión de trabajo o de ministerio. Porque en este primer capítulo lo que nosotros podemos mirar es una preocupación, sí, por el ministro que iba a continuar la obra del Señor. Pero podemos mirar también una preocupación, hermanos, por la persona, por el joven, por el hombre de Dios, por Timoteo. Una preocupación genuina por él mismo, por Timoteo, por cómo iba a enfrentar él las circunstancias que estaban pasando, a lo que él se iba a enfrentar. Entonces no comienza esta carta diciéndole instrucciones frías o secas: mira, Timoteo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y procura hacer aquello. No, se dirige primeramente a él, expresándole estas palabras tremendamente conmovedoras y profundas, de una genuina preocupación y de amor hacia aquel joven. Por eso yo, mientras leía estas palabras, por eso le digo, yo me acordé de esa anécdota de mi padre conmigo, porque en aquellas circunstancias el que él se encontraba seguramente pensó mucho en mí, y yo no tuve el cuidado de después preguntarle qué había pasado por su mente. Pero lo que sí sabemos es lo que este hombre, el apóstol Pablo, por esta carta tan reveladora y tan íntima que nos ha quedado para nosotros en este tiempo, sabemos lo que el apóstol Pablo
estaba pensando, una comunión, hermanos, tremendamente íntima con este varón, con este joven. Y qué maravilloso sería, hermanos, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos relacionarnos de esa manera, de tal manera. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, que pudiéramos llegar a tener una relación de tal manera íntima que pudiéramos expresar estas palabras. Que nuestras relaciones fueran más allá de la obra del ministerio, ¿verdad? Perdóname lo obvio para hacer que es necesario hacerlo, ¿verdad? Para que esto siga funcionando, pero que fuera más allá, hermanos, de hacer roles de trabajo. ¿A quién le toca esto? ¿A quién le toca aquello? Este día no vino fulano, vamos a tener la necesidad de esto, sino primeramente ocuparnos en la intimidad y en lo íntimo de las personas que están ejerciendo aquellos ministerios. En Filipenses capítulo 2, verso 19 al 22. Podemos mirar un poco más este tipo de relación que había entre estos dos hombres. Capítulo 2 de Filipenses, verso 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjese estas palabras: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vaya a ver cómo van mis asuntos. Estaba meditando en estas palabras y yo pensaba por qué el apóstol Pablo no se limita únicamente a decirle: ¿sabes qué? Les voy a mandar a un varón llamado Timoteo, para que se informe de cómo van sus asuntos, punto. Sino que, así como él lo dice, que él, Timoteo, dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El mismo apóstol Pablo también menciona algunas cosas que para él salían de lo más profundo de su corazón, cuando dice el versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Estas palabras verdaderamente son conmovedoras, hermanos, y son profundas. Al decir el apóstol Pablo, literalmente a ninguno, no hay, podemos decir, parafrasear de alguna manera, no hay nadie entre los ministros del Señor que tenga la misma disposición que este varón, Timoteo. Porque ha servido en la obra del ministerio, no únicamente de manera fría o distante, porque sabe que tiene que hacer las cosas, sino que lo ha servido conmigo como padre e hijo. El verso 22. Nosotros como padres, hermanos, que en algún momento nos enorgullecemos de nuestros hijos, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo aprovecha también para enorgullecerse de su hijo en la fe, Timoteo. Pues ya conocéis los méritos de él. Conocen los méritos, las bondades que este hombre, las virtudes que este hombre tiene. En 1 Corintios capítulo 16, del verso 10 al 11, la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, y le dice a la iglesia: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco
sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Dice, nadie le tenga en poco. Como la protección del apóstol Pablo para este hombre, protegiendo a su amado discípulo, a su hijo amado Timoteo. Pero el versículo que sigue, hermanos, que nos da luz también de lo que estamos hablando para hacer una comparación, un comparativo entre aquellos que servimos al Señor. Ciertamente la iglesia primitiva, hermanos, es lo mejor que nosotros conocemos de la iglesia cristiana en toda su historia. Y el ideal para nosotros sería regresar, ¿verdad?, en la medida de lo posible a las prácticas, a las conductas, al compromiso de la iglesia cristiana primitiva. Sin embargo, no dejaban de ser hombres de carne y de hueso, mujeres de carne y de hueso, que también eran dominados, ¿verdad?, por sus deseos, por sus pasiones, por su egoísmo, aún dentro de los siervos de Dios. Verso 12 dice, después de haber dicho estas palabras que acabamos de leer, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos, en el libro de los Hechos se nos menciona que era un hombre poderoso en las Escrituras, fervoroso, predicaba la palabra de Dios con denuedo, elocuente, varón elocuente, era un hombre con muchas cualidades, con muchas virtudes. Era de esas personas que podemos decir, aquellos que dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso, arrojado, fervoroso. Sin embargo, un hombre que no, como muchos de nosotros, hermanos, que a veces no hay mucha disposición en nuestros corazones para someternos a los mandamientos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, toda la iglesia sabía que era un hombre puesto por Dios para hacer la obra del Señor. Y esto pudiera ser, hermanos, yo meditaba de alguna manera, y esto es entre paréntesis aquí entre nosotros, como la cuestión de las personalidades, ¿verdad?, de los caracteres, ¿no? Y como las personas como Timoteo, ¿verdad?, y es lo que vamos a mirar en unos momentos más, tendientes al temor, a la timidez, al retraimiento, pero con una disposición, ¿verdad?, de decir, ¿qué quieren que yo haga? Y este tipo de personas, ¿no?, como Apolos, arrojado, todos quisiéramos personas así, mas sin embargo, de alguna manera, en una medida, tal vez, algo independientes. ¿En dónde se estrechan, hermanos, las relaciones entre nosotros como siervos de Dios? Cuando nosotros entendemos que estamos trabajando para la misma causa, obviamente para tener discípulos como Timoteo, obviamente debe de haber también siervos como este tremendo hombre, el apóstol Pablo. Pero precisamente estamos aquí, hermanos, para aprender, ¿verdad?, de estas personas que vivieron en un momento de la historia, de la iglesia difícil, hermosa, sí, que decíamos hace unos momentos, quisiéramos regresar a los principios, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, mas sin embargo, las dificultades por las que ellos atravesaban y vivían, y en el medio donde ellos debían ejercer su fe, era un medio difícil, abriéndose camino, hermanos, en el mundo donde vivían, en una religión que nadie conocía, en una fe que nadie conocía, que tenían en poco, que le llamaban secta, mas sin embargo ellos estaban haciendo la obra del Señor con sus defectos y con sus grandes virtudes. ¿Por qué estamos hablando de esta tremenda intimidad, esta tremenda relación que había
entre el apóstol Pablo y Timoteo, y seguramente generada más por la situación, avivada por la situación que estaba pasando el apóstol Pablo, que en unos días más él iba a ser ejecutado. Precisamente por lo que vamos a leer en unos momentos más, y lo que mencionamos hace unos momentos también ya, de la preocupación del apóstol Pablo, de qué iba a ser de la vida cristiana de este hombre. Sí, del ministerio, de la obra que iba a realizar, y que a partir del capítulo 2, en adelante comienza a darle instrucciones bien específicas de cuál debe de ser su comportamiento en la obra del Señor y cómo debía de enfrentar cada una de las circunstancias que le rodeaban. Pero aquí en este primer capítulo, en estos primeros versículos, el apóstol Pablo le habla al corazón de Timoteo. A Timoteo no le podía quedar, hermanos, ninguna duda de la preocupación genuina que aquel hombre tenía por él. Y eso es algo que nosotros debemos de imitar. Que más allá de las palabras que expresa Pablo aquí, que nuestras actitudes puedan manifestar hacia las personas una confianza, una certidumbre, que no quepa la menor duda de que aquellos a quienes de alguna manera nos ha tocado ministrar, no les quede ninguna duda de lo genuino, de la preocupación que pueda haber en nosotros por su bienestar espiritual. Que es básicamente de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermanos. Cuando alguien va a morir, perdón tenebroso de estas palabras, ¿no? Pero cuando alguien va a morir, dicen, pues hay que arreglar la casa, ¿verdad? Poner en orden nuestros papeles, la herencia y las deudas, a ver que quede todo en orden, porque son cosas importantes. Mas sin embargo, el apóstol Pablo está hablando de cosas más importantes todavía: el bienestar espiritual de los creyentes. Este hombre Timoteo, hermanos, no era cualquier creyente. Era un hombre que había llegado a una posición, a un liderazgo, era pastor en la ciudad de Éfeso, pero era un creyente también. Entonces, lo que leíamos hace unos momentos, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Podemos imaginarnos las noches del apóstol Pablo, los días encerrado en aquella prisión, en aquel calabozo, y meditando, y viniendo a su mente este joven Timoteo. ¿Y qué era lo que le motivaba a pensar en Timoteo? Dice, me acuerdo de tus lágrimas. Por más que busque uno en la Escritura, uno no va a encontrar a ciencia cierta un pasaje específico que nos diga lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Probablemente sea alguna de muchas despedidas que tuvieron en el transcurso de su relación en el ministerio, o varias despedidas, o alguna otra situación. Pero de lo que sí podemos estar seguros era de que las lágrimas de aquel hombre Timoteo también era la correspondencia de un aprecio, de un cariño, de un amor y un respeto por aquel hombre hacia el apóstol Pablo, hacia aquel que había sido su tutor prácticamente todo el tiempo de su vida como creyente. Derramar lágrimas por una persona, hermanos, no es cualquier cosa. Y poder tener una relación con alguien y que haya algo, una separación o X, y poder derramar lágrimas por aquella persona, nos habla que ahí se ha forjado algo íntimo, algo fuerte, algo poderoso. Las lágrimas de Timoteo avivaban el deseo del apóstol Pablo de verlo otra vez. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué otros recuerdos venían a la mente del apóstol Pablo al acordarse de este varón? Obviamente estamos mirando aquí, y el apóstol Pablo lo describe como una relación entre padre e hijo, ¿no? Ahora, un pequeño paréntesis. Yo no creo en eso de que uno llega a ser el padre espiritual yo soy el padre espiritual Padre que tenemos nosotros está en los cielos y se llama Jehová de los ejércitos. Pero el apóstol Pablo está haciendo una comparación de la relación íntima que había entre él y este joven Timoteo, en una relación como entre un padre y un hijo. Entonces el apóstol Pablo se acordaba de este hombre también en el aspecto que dice aquí en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Les iba a decir hace unos momentos, en la relación que había entre el apóstol Pablo y Timoteo como padre e hijo, obviamente estamos mirando aquí a un padre que está teniendo puros recuerdos agradables de su hijo. ¿Cuántos de nosotros aquí que hemos tenido nuestros padres, pues realmente fuimos un dolor de cabeza, ¿no? Para nuestros padres. Y que cuando se acuerdan de nosotros, pues viene una preocupación por la condición en la que nosotros estamos viviendo. Pero qué bendición que el apóstol Pablo podía acordarse así de este hombre, Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Quiere decir que era un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre íntegro. Literalmente esta frase, la fe no fingida, nos está hablando de algo que no hay hipocresía en ello. Al hablar de esta frase, la fe no fingida nos implica que puede haber una fe que puede ser fingida. No estamos hablando de alguien que cree, ¿verdad? Que está en la verdadera fe, pero que por alguna razón está engañado y cree que está ahí. No, está hablando que con toda certeza él sabe que está aparentando algo que no es. Pero este hombre, Timoteo, era un hombre leal, un hombre fiel. Había la fe en él que se requiere primeramente para creer en el Señor Jesús como Salvador. Estaba en él la fe que recibió como un don gratuito de parte de Dios para poder creer en todo lo que las Escrituras dicen acerca del Señor Jesucristo. Una fe no fingida, una fe que a lo largo de su trayectoria como creyente, como cristiano, lo llevó a una posición en el ministerio de servidor de Jesucristo como pastor. Cualquier comentarista, cualquier autor va a coincidir al escribir el carácter de este hombre como un hombre temeroso, dado al desánimo, a la depresión. Un hombre que en determinados momentos pudiera cobardarte ante las circunstancias y situaciones, que eso nos da a nosotros el ánimo. Porque ya miramos a Apolos, ¿verdad? Ciertamente que era un siervo de Dios, que era elocuente, que era poderoso en las Escrituras, que no tenía temor, que era arrojado, que predicaba la palabra de Dios donde quiera que iba, que seguramente en estos momentos está gozándose en la presencia de Dios. Pero Dios, a través del apóstol Pablo, escogió a un hombre como este para ponerlo en un lugar importante de aquel tiempo en Éfeso, para ministrar a la iglesia. Porque no se trataba de sus capacidades, no se trataba de lo que él sabía o de lo que él conocía. No se trataba de sus virtudes personales o de su arrojo que pudiera tener.
Se trataba de lo que Dios, en su gracia y su misericordia, le había dado a él. Entonces, poniendo como fundamento, como base la fe de Timoteo, porque debemos entender esto precisamente, que el apóstol Pablo se está dirigiendo a un varón de Dios, a un cristiano, a un redimido con la sangre de Jesucristo, a un cristiano, a un creyente. No se está refiriendo a un incrédulo a quien le está dando ánimos. Si este fuera el caso, en el versículo 6, el apóstol Pablo diría: por lo cual te aconsejo que te rindas a Jesucristo. Por lo cual te aconsejo que consideres la palabra de Dios, confieses tus pecados delante de Él y te arrepientas y entregues tu vida al Señor. Pero sobre la base de la fe que Timoteo ya tenía, el apóstol Pablo le dice estas palabras, y aquí es donde viene el punto principal de lo que el apóstol Pablo le quiere decir o le dice a Timoteo. Sabiendo que hay una preocupación genuina, que no hay la menor duda, que las palabras que salen de la boca del apóstol Pablo o de la pluma de Pablo o de quien haya escrito la carta, el escribano, hay un verdadero sentimiento profundo de preocupación, de deseo de bienestar por aquella persona. Ahora, si nos salimos del círculo, hermanos, que esto es real, relaciones entre personas, entre hombres de Dios. Pero si nos salimos de este círculo y entendemos que todo esto ha sido provocado por el gran amor de Dios, porque recordemos quién era el apóstol Pablo, hermanos, perseguidor de la iglesia, un asesino, un hombre que respiraba violencia mientras perseguía a la iglesia, pero que Dios lo transformó de una manera poderosa y derramó en él el amor, el gran amor de Dios. Entonces, atrás de todo eso, hermanos, podemos mirar aquello que no podemos poner en duda en ningún momento: la genuina preocupación de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, por nuestro bienestar espiritual. Que nosotros estemos bien, hermanos. Sí, física, emocional, pero espiritualmente. ¿Quién de nosotros como padres no quisiéramos que nuestros hijos estuvieran bien? Yo quiero que mis hijos estén bien. Ese es el deseo de todos nosotros quienes estamos aquí y que hemos tenido el privilegio de ser padres. Deseamos que estén bien. En nuestras imperfecciones, en nuestra pecaminosidad, nos equivocamos en las prioridades o no sabemos cómo llegar a ese punto, pero no podemos pensar lo mismo de Dios. Entonces le dice sobre la base de esa fe el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, toda esta preocupación, hermanos, del apóstol Pablo, podemos resumirla en esta pequeña frase, en esta preocupación: me he acordado de ti. En las prisiones vienen a mi mente nuestras relaciones, tus lágrimas cuando nos despedimos aquella vez, la relación que hemos forjado a través de todo este tiempo. Conocí a tu abuela, a tu madre, creyentes en Cristo. Ahora te conozco a ti, que tú también caminas en esa fe. Pero por esa fe que has recibido y que sé, que sabes de lo que estamos hablando, yo te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. El apóstol Pablo estaba experimentando algo tremendo aquí.
que no siempre vamos a estar rodeados de personas, que no siempre van a estar nuestros amigos, nuestros familiares al lado nuestro para orar en presencia nuestra y poner su mano sobre nuestra espalda y decirnos unas palabras que nos consuelen. No siempre va a haber alguien cerca de nosotros en el cual nosotros podamos recargarnos y apoyarnos en ellos. Este hombre sabe que el mejor consejo que le puede dar a su discípulo Timoteo es que él afirme su relación con aquel que lo llamó, con el Señor Jesucristo. El trabajo de nosotros como ministros, como siervos de Dios, no es traer un séquito de seguidores que tengan una admiración por nosotros, que nos sigan a nosotros. El trabajo de nosotros como ministros es llevar almas a los pies de Jesucristo. El apóstol Pablo, contra su voluntad, estaba a punto de dejar a Timoteo solo. Va a haber momentos donde no vamos a tener mucho margen de acción, pero hay un recordatorio que tenemos nosotros que recordar continuamente. Somos cristianos y el Señor Jesucristo está en nosotros. Dijo el salmista David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice el apóstol Pablo aquí en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero aclarar un poquito nada más brevemente este punto. Y quiero que vayamos también a 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y el verso 15, que es importante, que lo vamos a necesitar recordar enseguida: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos nosotros como cristianos, cuando el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a la salvación, nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesús. En ese momento todos nosotros, además de recibir el Espíritu Santo como para nuestras vidas, todos nosotros recibimos un regalo también, un don, una capacidad, una habilidad, no humana, no destreza humana, una capacidad espiritual para que nosotros podamos servir al Señor. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí por la imposición de mis manos, tenemos que entender nosotros lo siguiente. En el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta carta, la escritura todavía no estaba completa. El texto que leímos ahorita, que acabamos de leer, menciona algo también, no quiero pasar por alto. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es un cuerpo de liderazgo de la iglesia cristiana, de la cual el apóstol Pablo pues formaba una parte principal. Y aquí en la segunda carta que estamos leyendo, dice el apóstol Pablo que él fue quien puso las manos sobre Timoteo y le fue dada una palabra de profecía, que muy probablemente esta palabra fue que él iba a ser el que iba a continuar con la labor que el apóstol Pablo estaba llevando.
Ahora podemos nosotros hacer eso en este tiempo. Podemos imponer las manos sobre personas, pero no podemos transmitir absolutamente nada. El canon de la Escritura estaba en formación y no se había cerrado aún. Dios utilizaba estos medios en aquellos tiempos aún para llamar a sus siervos y ordenarlos como ministros. Hoy en nuestros días tenemos la Escritura, tenemos 1 Timoteo capítulo 3, miramos si alguno anhela obispado, buena obra, desea, y viene una serie de requisitos en donde nosotros comenzamos a ver el aprovechamiento de los creyentes, de los cristianos, empezamos a ver esas virtudes que están fluyendo en aquellas personas. Entonces nosotros no necesitamos que venga Dios y nos diga, mira aquel hombre, porque el Espíritu Santo está dando testimonio del fruto de aquella persona que está prosperando, que está creciendo espiritualmente y que él mismo en su corazón anhela un obispado. Pero el punto aquí que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo, aviva el don. Las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo, hermanos, eran circunstancias, Timoteo, eran circunstancias difíciles. Era un hombre enfermizo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23, lo leemos rápidamente. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Y por eso era menospreciado en un ambiente donde la mayoría del liderazgo de la iglesia cristiana eran hombres entrados en edad, maduros. La presión de los falsos maestros, capítulo 3 y capítulo 4 de aquí de 2 de Timoteo, miramos que había una situación difícil de opresión a las que él tenía que enfrentar, falsas enseñanzas, falsos maestros. Y si esto fuera poco, la persecución que se había desatado, el apóstol Pablo preso en la prisión, y él podía correr la misma suerte. Tal vez nuestras situaciones son diferentes completamente, hermanos, no. O en algunos aspectos tal vez pudieran ser similares algunas. Vivimos un tiempo de falsas enseñanzas tremendamente. La enfermedad está al alcance de todos nosotros. Situaciones difíciles en nuestra vida, problemas, circunstancias de todo tipo y de toda manera que traen desánimo o que pueden traer desánimo a nuestras vidas como creyentes. Me preguntaba mi amigo Enrique en la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Y pues hay que aprender a no mentir, ¿verdad? Porque siempre decimos, bien, no, hombre, excelente. Entonces, pues, estoy bien, pero solamente con las circunstancias de la vida por las que todos pasamos. Podemos llegar nosotros en el punto, hermanos, de atemorizarnos ante diferentes circunstancias si nosotros no avivamos el fuego del don que ya está en nosotros. Esta palabra fuego, hermanos, trae en nosotros muchas equivocaciones o peligros de pensar mal de esta situación. Porque decimos, en esta iglesia no hay fuego, ¿verdad? Tiene que haber fuego, y hasta pedimos, Señor, manda el fuego para que la gente brinque, para que la gente grite, para que la gente se emocione en el momento de la alabanza, en el momento de la predicación, mientras el predicador está compartiendo la palabra de Dios, para que se oigan los amén, los aleluyas, la gloria a Dios. ¡Ey, no hay fuego aquí! Pero ese no es el fuego del que la palabra de Dios habla, del que el apóstol Pablo está hablando aquí. Está enseñándonos, está poniéndonos una imagen clara para todos nosotros. Si nosotros encendemos una fogata y queremos permanecer en ella, calentándonos
toda la noche, nosotros tenemos que tener cuidado de que aquel fuego no se apague. Tenemos que procurar acercar madera, acercarle leña, si miramos que se está apagando, hacer lo posible porque aquel fuego no se apague. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, de ninguna manera permitas que el fuego del don de Dios se apague en tu vida. ¿Cómo es que puede suceder eso, hermano? Todos nosotros hemos recibido un regalo maravilloso del Señor, con el propósito específico de que nosotros lo pongamos al servicio de Él y de su iglesia. Capacidades espirituales, sobrenaturales, si queremos decir, de enseñanza de la palabra de Dios, de servicio, de tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios, que Dios ha repartido dones a nosotros, pero si nosotros no los ponemos por obra al servicio del Señor, sino que como aquel hombre de la parábola lo enterramos por temor, corremos el riesgo de que aquel fuego se apague. ¿Se puede apagar el fuego, hermanos? ¿Se puede apagar el fuego en nuestras vidas? Corremos el riesgo de ser cristianos salvos por fe, pero espiritualmente apagados. Y si alguien sabe qué es lo que es ser un cristiano apagado, es un servidor que les está hablando. No estamos en el mundo que nos traía placer en tantas cosas, pero tampoco estamos ejerciendo en la iglesia. No estamos sirviendo, no estamos generando, no estamos creciendo. El don que Dios pone en nuestras vidas, hermanos, no es un don acabado, no es un don perfeccionado en el sentido de que inmediatamente vamos nosotros a poder ejercerlo. Es un don que se cultiva, es un don que se trabaja, es un don que se pone en movimiento, que tal vez, inclusive muchas veces no vamos a identificar qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero si hay una disposición en nuestras vidas de servirle al Señor, yo le aseguro que usted va a ir encontrando su lugar para el propósito específico por el cual el Señor le ha llamado. No es únicamente el trabajo externo el que nosotros hacemos en el ministerio. Para ejercer el don tenemos nosotros que cultivarlo. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Tenemos que orar a Dios. Son lugares comunes siempre, ¿no? Donde venimos a aterrizar, hermanos. Tenemos que orar. Tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que leer la Escritura, tenemos que estudiarla. Tenemos que estar activos, tenemos que participar en la iglesia, en la oración. Nuestras oraciones personales, individuales al Señor. Un servidor, hermanos, como pastor, no me queda mucho margen. No puedo darme el lujo, hermanos, de que el fuego se apague. Imagínense parado detrás de un púlpito, tener que compartir la palabra de Dios, pero con el fuego apagado totalmente. No podemos darnos el lujo, hermanos, ninguno de nosotros como creyentes, de dejar que ese fuego se apague. Tenemos hijos. Tenemos esposo, tenemos esposa, tenemos una congregación, somos creyentes, profesamos fe en Jesucristo. Cuando yo me aparto, hermanos, momentáneamente, dejo de leer, me ocupo mi tiempo en otras cosas, paso demasiado tiempo en algunas otras cosas, empieza a entrar el temor a mi vida. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que predicar y empiezo a temblar. ¿Cuál es el diagnóstico para prácticamente cualquier hermano o hermana que viene a un consejo con el pastor o con algún liderazgo de la iglesia? Decirle: hermano, estoy desanimado, estoy atemorizado,
no corremos mucho riesgo de equivocarnos al hacer las preguntas de diagnóstico. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? ¿Estás preocupándote porque el fuego que un día puso el Señor en tu vida no se apague? ¿O por el contrario, has dejado de leer la Escritura, has dejado de orar, tu oración no es la misma? O tal vez nunca ha sido una oración constante. Entonces no nos extrañe que cuando llegue el momento difícil, entre el temor y la inseguridad en nuestras vidas. Pablo conoce perfectamente a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Sabía con quién estaba hablando? Sabía que Timoteo probablemente estuviera luchando en esos momentos. Pero si algo que podemos estar seguros, nosotros seguros completamente, el temor no viene de Dios. El temor a Jehová, ese es otro tipo de temor reverente, de respeto, de entrega, de sumisión a Dios. Pero el temor, el miedo a la muerte, a la enfermedad, a la escasez, a los problemas de la vida, eso no viene de Dios. Y el apóstol Pablo se lo deja claro a su amado hijo Timoteo, discípulo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué nos da el Señor el poder, hermanos? Si no es para ejercer como cristianos y para compartir esa fe maravillosa que se nos ha sido dada. Ha derramado su amor sobre nuestros corazones, Romanos 5:5, que es la motivación para nosotros para servir al Señor y para servirnos unos a otros. Timoteo no necesitaba nada nuevo, hermanos. No necesitaba que se le añadiera algo nuevo, porque Dios se lo había dado todo ya. Lo único que necesitaba es avivar el fuego del don de Dios que ya estaba en él. Nosotros lo tenemos todo, hermanos. Con la salvación Dios nos ha regalado todo. Básicamente lo que el apóstol Pablo está conduciendo a Timoteo es para que él tenga, en el buen sentido de la palabra, éxito en lo que tiene por delante en la obra del ministerio. Y eso mismo nos ha dado a nosotros el Señor, que nosotros tengamos éxito en la obra del ministerio. No necesitamos nada nuevo, no necesitamos que venga un siervo de Dios y nos diga cosas extrañas aquí para recibir algo nuevo, porque Dios nos lo ha dado todo. Lo único que necesitamos, hermanos, es orar más, es estudiar la palabra de Dios más, es congregarnos más, congregacionalmente, orar más. Lo único que necesitamos es ejercer como hijos de Dios, como cristianos. Estas son palabras, hermanos, de un hombre que había desarrollado una profunda preocupación por las almas. Una genuina preocupación por aquellos a los que él servía. Una preocupación que no había nacido con él, sino que Dios había puesto en él. Porque fue un hombre que literalmente, hermanos, toda su vida avivó lo que Dios había puesto en él.
Estas palabras de exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo están sobre la base, le repito, de la fe. Que Dios le había dado a Timoteo como un don. ¿Y qué es la fe? Una de las maneras que nosotros podemos describir la fe es simplemente nuestra confianza en Dios. Confiamos en Dios. Pero en la práctica, y esto sucede precisamente porque no somos muy diligentes en añadir combustible a la fogata. A veces confiamos más en que las cosas que están a nuestro alrededor nos van a aplastar, nos van a destruir. A veces confiamos más en que nuestro enemigo, Satanás, va a lograr sus propósitos de hacer daño a la iglesia o hacernos daño a nosotros en determinados momentos de nuestra vida. Confiamos más en eso que lo que confiamos en Dios, que nos puede librar de todo ello. Necesitamos enfocarnos, hermanos, en el Señor y en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este mundo es muy difícil, hermanos. Tiene muchos distractores, muchas situaciones que nos desvían, y no hablo solamente tentaciones o llamado a pecar deliberadamente, sino los afanes de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Tratar de arreglar las situaciones con nuestras propias fuerzas, que intentamos hacerlo a veces y terminamos frustrados porque no lo podemos hacer. Tenemos que confiar en Dios, pero sabiendo que tenemos nosotros una gran labor que hacer. Y ocuparnos de lo que Dios nos ha dado, de nuestra propia vida espiritual.